zonas especiales en donde Honduras concedía a extranjeros la posibilidad de establecer empresas, zonas especiales, más que una sola instalación, una especie de ciudadela en donde tuviesen autonomía en casi todos los órdenes, en la impartición de justicia, en su propio régimen tributario, sistema de seguridad, sistema de impuestos, sistema de salud, sistema de educación, y que iba a ser una especie de un enclave de desarrollo que iba a generar sobre todo empleo e impuestos para el país. Después de esa reforma constitucional, no exenta de polémica, aunque sí aprobada con una aplastante mayoría de 126 votos a favor, con 2 votos en contra, se procedió a una aprobación de la Ley Especial de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, la Ley de las sedes. Después vinieron otras decisiones en el Congreso que no necesitaban necesariamente mayoría calificada. Muchos años después, con polémica incluida, la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando era rector el ahora embajador don Francisco Herrera, solicitándole a la Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad de que en las sedes decidieran su propio modelo de educación superior, puesto que la UNA tiene para sí el monopolio del control de la educación superior en Honduras a través de su gobierno en el Consejo de Educación Superior. La Corte Suprema recibió ese recurso y después de algunos meses, como siempre ocurre ahí que las cosas se tardan, falló, y el viernes anterior, en medio también de discusión por la no presencia de algunos magistrados en la sala y conectados telemáticamente, y la incorporación de magistrados suplentes y sustitutos de magistrados de la Sala de lo Constitucional que ya habían conocido en primera instancia el asunto, la Corte decidió, y lo decidió en el Pleno porque la Sala de lo Constitucional no llegó a unanimidad. En esa sala se votó 3 a favor de la inconstitucionalidad y 2 en contra de los 5 miembros. Es la única sala de la Corte que tiene esa cantidad de integrantes. Muy bien, la decisión ha sido publicada y ha sido recibida por el gobierno del Partido Libre con fervor y con aplausos. Y se han manifestado todos aplaudiendo esa decisión del Poder Judicial. La decisión de la Suprema Corte tiene consecuencias, tanto jurídicas como consecuencias sociales y económicas para los inversionistas. Pero la parte jurídica, la parte social y otros asuntos referentes al Estado son objeto de nuestro análisis esta mañana. Se encuentra con nosotros en nuestro plató la prestigiada abogada, experta en la Constitución del país y una muy inteligente y muy lúcida analista del acontecer, doña Ruth Lafosse, a quien yo le agradezco mucho su gentileza. Abogada Lafosse, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, don Darío, por el espacio que me ha dado. La verdad que es un tema sensible para todo Honduras, como la amnistía igualmente, ¿no? Entonces creo que es oportuno hacer siempre aclaraciones en bien del país y redundar en los efectos que podría tener este tipo de decisión bastante tardía, pues tuvieron la oportunidad de derogarla en el primer acto que pudiera haber sido el Congreso Nacional. Por supuesto. Entonces creo que sí es importante considerar los efectos que esta podría tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista también político, porque de alguna manera está íntimamente relacionada. Claro que sí. Agradezco también la presencia en nuestro foro del abogado Javier Briceño, especialista en arbitraje y en otros asuntos mercantiles del derecho. Gracias, abogado Briceño, por estar aquí. Don Darío, muchísimas gracias. Doctor, es un honor estar aquí al lado suyo. Y definitivamente, como ya lo comentaba, esto es un tema, o son temas de trascendencia nacional, y diría yo que a partir de otros casos que se están ventilando en otros foros también tiene una trascendencia internacional. Entonces es verdaderamente necesario tomar las cuestiones con el cuidado que merecen. Contaremos también esta mañana con la opinión del ingeniero Rubén Darío Sorto,
un estudioso del Estado de Derecho, de la gobernabilidad. Gracias, ingeniero Sorto, por atender nuestra conexión en TV Azteca. Muchísimas gracias, don Darío, por la gentil invitación. Un saludo a la abogada Lafosse y al abogado Briceño, y será un gusto poder compartir con usted y con su amplia audiencia. Don Rubén, ¿qué valoraciones hace usted así en primera instancia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Puede explicitármelo? Pues sin ser un profesional de la abogacía, pero sin embargo siendo un empresario que ha invertido patrimonio que ha hecho y que ha traído inversión extranjera durante muchísimos años a este país, le puedo decir que la decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso es acertada. Sin embargo, coincido también con la abogada Lafosse que es a destiempo. Creo que desde su origen la ley de las sedes no debió de haber nacido. Existían otras instancias para poder atraer esa inversión y que se pudiesen desarrollar los proyectos que en este momento tenemos en el país. Ya existían condiciones para ello. Sin embargo, sí creo que era atentatorio a la Constitución y bien hicieron los magistrados en derogar la ley. Sin embargo, también hay que reconocer que las empresas, los inversionistas que han colocado sus recursos en esos proyectos antes denominados sede, lo hicieron de buena fe. ¿Y eso qué significa? Significa de que debe de estar en el interés nacional, en el interés del gobierno de la República, pues tanto proteger la soberanía del país, pero también proteger la inversión que han hecho empresarios, fondos de inversión, creyendo en Honduras. Y creo yo de que hay posibles salidas precisamente para poder darle viabilidad a algunos de esos proyectos. Y termino esta primera participación con lo siguiente. Ya hay algunos análisis de algunas firmas legales internacionales que dan algunas pautas y algunas líneas que pudiese seguir el gobierno de la República precisamente para proteger esa inversión. Yo creo que cada una de estas inversiones fue y se acogió a tratados, por ejemplo, en el caso específico de Próspera, que es la más conocida, se acogió al tratado, a los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al CAFTA, y eso le garantiza la viabilidad, la condición y la concesión durante el periodo para el cual fueron otorgadas algunas de esos beneficios, durante 50 años. Entonces, lo que debemos de buscar es un equilibrio y el bien común. Obviamente, le repito, creo que el fallo es correcto. Gracias, don Rubén. Abogada Lafosse, ¿qué interpretación hace usted de lo que decidió la Corte? Mire, no conozco la última, pero conozco la primera. Y aparentemente sobre la primera es que surge el segundo fallo. Siempre he dicho que tal como se estructuraron las sedes y el origen de las mismas sedes, que son las reformas constitucionales a artículos pétreos que trastocaban los artículos pétreos, es decir, el núcleo esencial, el control principal sobre cualquier abuso de poder que pudieran tener en un momento dado los que legislan. Esa fue la idea de establecer esos dos artículos, donde delimita y le dice al legislador la manera como deben reformarse las leyes, la normativa constitucional y lo que no puedes tocar aún con la limitante de la reforma constitucional. Estos dos aspectos de manera sencilla
fue lo que se trastocó con las reformas constitucionales al facultad a la sede la posibilidad de tener sus propios jueces como medida de excepción. Eso obviamente es prohibido. Y la otra, la posibilidad de ejercer el origen del poder público que no fuera a través del voto popular. O sea, simplemente hay un secretario y eso descalifica y limita o extingue de manera alguna la posibilidad de que el pueblo origine poder público. Y la tercera es tener las facultades muy amplias de establecer normativas que son únicas y exclusivas del poder legislativo. En consecuencia, tenía facultades una empresa de carácter mercantil, facultades de gobierno, por llamarlo así sencillo. Esto obviamente trastocaba todo lo que se podría denominar un Estado de Derecho o un Estado constitucional, desligándose territorialmente y de autoridad soberana, jurisdiccional, legislativa y de ejecutiva, un espacio de tierra. Ese espacio de tierra se señaló en un principio que tenía que ser donde no hubiera un número determinado de pobladores y que el secretario ejecutivo que iba a estar ahí iba a ser nombrado y ratificado por el Congreso Nacional, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y que las zonas deberían haber sido designadas a través de un decreto legislativo. Esto es una zona especial de desarrollo. Tampoco sucedió, ¿verdad? Sin embargo, esta estructura mercantil, sin haber cumplido lo que la misma ley orgánica le señalaba, inició una actividad. Obviamente que este origen, es lógico, lo origina el Poder Legislativo. Frente a ese escenario resumido, vinieron varias actividades mercantiles que trascendían más allá del negocio mercantil y empezaron a ejecutar actos de gobierno. Ejemplo, a emitir residencia, a emitir títulos valores, valores en sentido de títulos de propiedad, contratos mercantiles que trascendían concesiones que solo el Ejecutivo o en un dado caso el Legislativo podría establecerlas. Y un sinnúmero de actos que de alguna manera ellos sabían que estaban en un espacio inseguro desde el punto de vista jurídico y obviamente muchas personas que actuaban de buena fe en ese espacio de las zonas libres de desarrollo. Frente a todo ese esquema resumido, se dijo desde siempre que esas zonas eran inconstitucionales. Sin embargo, hubo dos oportunidades para impedir que los efectos mercantiles y de gobierno no siguieran sus efectos. Una precisamente fue en el momento en que la toma de posesión de este nuevo gobierno en la primera sesión del Poder Legislativo. Debió haberse tomado la decisión de manera que no se volviera más perjuicioso los efectos con relación a la soberanía que ha surtido desde este gobierno, que ya tiene 2 años y más de que los efectos legales se estuvieran. Pero por omisión solo se derogó la ley orgánica, pero no surte efecto la ratificación para el siguiente periodo. Eso hubiera sido una muy buena oportunidad, hubiera sido más transparente, menos traumática, hubiera quedado en algún momento dado definido los efectos que pudieron haber quedado nulos o no nulos, o un proceso o un régimen de transición para no dañar los
relaciones contractuales que en un momento dado personas, tanto nacionales como extranjeras, pudieron haber actuado. Sin embargo, como no se realizó, se aprovechó, diría yo, en el buen sentido de la palabra, el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Universidad Nacional, específicamente con relación al artículo 40. Ese artículo 40, como bien lo dijo usted, es el monopolio del régimen y de la dirección de la educación superior del país. Cuando la Corte mira esa oportunidad frente al obvio argumento inconstitucional desde el punto de vista legal, aprovecha entonces y decide de manera oficiosa no solo declarar inconstitucional el artículo 40 frente a esa acción de inconstitucionalidad, sino que también aprovecha a declarar la inconstitucionalidad de una ley derogada, pero que materialmente causa efectos. Entonces dice, me imagino yo, frente a esto, si esta acción de inconstitucionalidad está ahí y está surtiendo efecto, pese a que la ley orgánica está derogada, ¿cómo resolvemos el problema? Entonces, tenía dos aspectos. Una, la falta de ratificación de la derogación de las reformas constitucionales, que no se hizo por el Poder Legislativo, y la otra, ¿cómo hago efectivo, más allá de la petición, pese a una derogación, que no siga surtiendo efecto? ¿La Corte hizo lo correcto? Entonces, sí, oficiosamente, la única manera de hacerlo era que además de declarar la inconstitucionalidad de las reformas, surtiera la sentencia efectos ex tunc desde su origen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Corte se refiere, tiene dos situaciones que resolver, tanto la inconstitucionalidad en sí misma de la reforma inconstitucionales como los efectos materiales que están surtiendo de ese origen. Entonces, la única manera de hacer efectivo este recurso, más allá de mi petición, yo, guardián, me siento obligada, y la ley y la Constitución me lo dice, tengo que tener un efecto ex tunc para recuperar el restablecimiento constitucional tal cual como estaban las normas, que se refiere obviamente al 294, al 303 y demás. Pero más allá de lo que pudiera decir, ella también está obligada a señalar de manera detallada cuáles son los actos que quedarían nulos y que trascienden a una facultad soberana exclusiva del Estado. Ya lo veremos eso, ya lo veremos, porque hay mucha tela que cortar, ahí hay mucho detalle pequeño. Abogado Briceño, deme el titular de su opinión, que me la desarrolla después en el siguiente segmento, por favor. ¿Cómo interpreta usted este fallo de la Corte? Lamentable en el hecho de la aplicación retroactiva de la decisión, pero principalmente esto lo va a terminar decidiendo el CIADE. Eso me basta para escuchar después su reflexión. Vamos a la primera pausa en nuestro foro Hablemos con Hechos. Abogado Javier Briceño, amplíeme por favor cuáles son sus valoraciones sobre la decisión de la Corte respecto a declarar inconstitucionales las sedes. Definitivamente, don Darío, existe, y aquí tal vez hacemos una discordancia con la doctora Lafosse, hay un problema en el aspecto principalmente de la aplicación de la sentencia. Ya el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el artículo 316 de la Constitución, lo que le plantean ustedes es que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad es, entre otros, de carácter inmediato y derogatorio. Nos encontramos con estos dos temas. Uno, la retroactividad del fallo, porque va en contra de los efectos inmediatos.
y otra la de que va a derogar la normativa inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Empleo y Desarrollo Económico SEDES, estas ya fueron derogadas en el año 2022 mediante el decreto 33/2022. Entonces la Corte tiene que hacer dos cosas. Una, explicar por qué y de qué manera esta sentencia va a tener efecto retroactivo, y otra, explicar por qué se separa también de otros precedentes en los cuales ella ha dicho de que es inútil, esa es la palabra que utiliza, de que es inútil pronunciarse sobre la constitucionalidad de una normativa ya derogada. Y eso también nos lleva al tema del CIADI, porque inevitablemente se tiene que hablar, hay una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones por más de, si no me equivoco, son 10.700.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa? Un tribunal del CIADI o cualquier tribunal internacional no va a ver que la ley es bonita o no, que si la ley le gusta o no, que si la ley está inclinada hacia una corriente política u otra. Este tribunal lo que va a ver es, en primer lugar, cuáles son las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, en este caso en materia de derecho internacional de las instituciones, y de ahí va a ver si algún acto, una omisión o alguna aceptación que el propio Estado de Honduras ha hecho ha vulnerado estas obligaciones. También otra discordancia con la doctora, con todo el respeto del mundo, que ella no tengo ninguna duda que se lo merece. En el caso de los tribunales que supuestamente tienen las sedes, se habla de temas, por ejemplo, de arbitraje, pero eso es algo que está en Honduras desde la Constitución de Cádiz. Más de 13 de las 18 constituciones que hemos tenido tienen la figura del arbitraje, y en estas zonas se prefiere este método de resolución de disputas. Pero es falso de que tenga tribunales en el sentido tradicional de la palabra, y esto se fundamenta, por ejemplo, en el acuerdo CSJ 01/2021. Ahí se plantea de que se crean los tribunales de las sedes, pero de una manera especializada, porque en ella se puede adoptar otro tipo de normativa, y de una manera territorial. Por ejemplo, no porque existan los juzgados de la granja significa que esa zona de la granja es un estado dentro de un estado porque tiene juzgados, sino de que esos están ubicados territorialmente ahí para que resuelvan los problemas de esa zona. Y de igual manera con cuestiones de materia, se pretenden juzgados más especializados. Y valga está, si se asume correcta la teoría de la doctora Lafosse, también tiene que considerarse de que estos juzgados, aunque fueron creados mediante este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno, ellos materialmente nunca fueron constituidos, nunca se nombraron a estos jueces y juezas. Entonces tampoco está ese problema de esa perspectiva. ¿Qué opina de esos argumentos? Mire, el punto acá, no coincido contigo. Coincido en el sentido que sí va a poder haber efectos en relación al arbitraje. Eso no me cabe la menor duda. Solo para ser puntual, lo que dices tú con relación a la jurisdicción judicial. El artículo 303, lo voy a leer: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuita en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y los juzgados. Ahí terminaba la normativa. Sin embargo, con la reforma le hicieron por tribunales con competencia exclusiva en las zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República. Entonces, es obvio, no podemos negarle que ellos tenían esa facultad que es exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, él dice que no se ha materializado. Y yo conozco un caso donde hay fotos, obviamente no las traje porque son de otra persona, donde fue sometido una relación laboral y donde el juez era de origen inglés. Y hubo ese juicio ahí, en la zona de Próspera. Entonces, suponte que ese caso, el que pierde, ¿cuáles serían los efectos entonces si la Corte no hubiera dicho con efectos ex tunc? ¿Sería correcto el que perdió o el que ganó frente a una jurisdicción de origen que es nula?
por Sí. efecto de soberanía. Solo te hago la interrogante. En el otro caso del arbitraje, es obvio, eso es antiguo, eso yo no lo estoy discutiendo en este momento. El arbitraje puede haber siempre que sea voluntario, pero no obligatorio. Y en este caso particular es obligatorio. Pero entre otras cosas, Darío, y con todo tu respeto, que yo sé Claro. que eres especialista en arbitraje, comprendo que va a tener efectos. Y precisamente por esos efectos, el Estado como Estado mismo, independientemente de que los de allá atrás hayan hecho y que los de hoy lo omitieron y pudieron haberlo resuelto, es responsable del Estado cómo proteger lo más que se pueda esa actividad mercantil. ¿Cómo fue la decisión de la Corte en términos de los determinar para atrás y cómo detallar cómo se resuelve cada asunto? No lo sé si lo puso, pero es obligatorio. No puede haber una sentencia con efectos ex tunc si no se señala de manera detallada ¿Cómo se va a resolver cómo se cada va a aspecto? resolver cada aspecto. Precisamente porque se puede llegar a un arbitraje internacional. Pero creo yo, Darío, que si la Corte dice defender los intereses del pueblo, los intereses de la nación, los efectos de la soberanía, los derechos fundamentales, laborales, contractuales, de título, transmisión de dominio, tengo la obligación de señalar cuáles no y cuáles sí, y establecer el proceso de transición de manera de poder proteger tanto la actividad mercantil sujeta a esa zona como las personas que actuaron de buena fe. Obvio que van a haber cosas que son exclusivas de orden soberano. Ejemplo, emitir una residencia, si no es que se declara nula, pues habrá que subsanarla y someterla a las leyes generales que existen en este país. Abogado Briceño, ¿qué alcances tiene la decisión del más alto tribunal? Es un poquito complicado, como la doctora lo decía, de definirlo. En los comunicados que oficialmente emitió el Poder Judicial, se hablaba de una inconstitucionalidad y una inconstitucionalidad de origen. Ahora han salido también un par de magistrados, que tal vez no es necesario mencionar los nombres, pero han salido en diversos medios de comunicación a decir de que se va a permitir que estas empresas o de que estas personas que están viviendo dentro de esta zona se les reconozcan sus derechos al amparo del derecho nacional. Ahora, lo que hay que ver es, para empezar, si estas personas hubiesen venido al país y no fuese a través de este régimen especial. Entonces ahí tenemos en primer lugar un problema de ver si estos inversionistas tienen el interés, y si no lo tienen, pues bueno, está el tema de los derechos adquiridos. Vinieron aquí a invertir, vinieron aquí a vivir a partir de un régimen especial que el propio Estado creó, que declaró constitucional en 2 ocasiones y que en otras dijo que no valía la pena volver a pronunciarse porque básicamente iba a repetir su pronunciamiento, y que ahora ha sido eliminado, o que pretende ser eliminado porque todavía la sentencia no ha sido publicada. Entonces habrá que hacerle espera sobre eso. Concuerdo mucho con la doctora en ese sentido de que hay que esperar y es necesario de que el Pleno de la Corte Suprema... Es obligatorio. Es obligatorio. Porque si omiten eso, sí va a tener serias consecuencias. Eso lo van a desarrollar ellos en el fallo, que es el documento que registre la decisión del viernes. Así es. El ingeniero Sorto, usted me decía en su primera intervención que si bien le parece correcta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, choca con una realidad que aquí ya muy explícitamente nos ha explicado el abogado Briceño. Y usted hablaba también, y esta es la palabra clave, de un equilibrio. Visto las cosas como las mira usted, con esa amplitud de criterio desde el sector privado y viendo la gobernabilidad, la imagen de Honduras para afuera, el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución, ¿a qué se refiere con eso? Darío, el Estado de Honduras durante los últimos años se ha caracterizado por lo que yo denominaría una política desorganizada, bien organizada.
¿Y a qué me refiero con Un eso? colapso, diría. Si usted ve lo que ha estado ocurriendo durante los últimos, no nos vayamos muy lejos, 60 días. Hemos pasado de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Y lo primero que busca un inversionista en un país es la estabilidad política social. Si usted se pregunta si en Honduras existe ese ambiente de estabilidad política social, la respuesta sencilla y directa es no. Lo segundo que busca un inversionista es un país donde se respete el Estado de Derecho, donde los niveles de corrupción sean bajos, donde la transparencia y la efectividad de la administración pública sea palpable, donde esté garantizado su retorno de inversión, porque eso es lo que está buscando, esa es la finalidad de una inversión, buscar retorno. Habiendo dicho eso, si usted analiza a la luz no solamente del fallo de la Corte Suprema del pasado viernes, sino, insisto, los hechos durante los últimos 60, 90 días, donde un fiscal es acusado por corrupción, donde el tratado de extradición, la misma presidenta de la República... Un juez es encarcelado. Renuncia, es correcto, donde un familiar directo cercano a la presidenta de la República es mencionado, involucrado en temas de narcotráfico, y puedo seguir de crisis en crisis en crisis. ¿Cuál es la imagen entonces que se envía al mundo de qué es lo que está ocurriendo en Honduras? Responda usted esa pregunta. Un desorden bien organizado. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Estoy viviendo. ¿Y eso qué consecuencias tiene en la vida real de una nación como esta? En el mensaje directo al pueblo es la inversión no va a venir a Honduras, entonces por consiguiente no se va a generar empleo. La preocupación del ciudadano de a pie es si puede llevar o no puede llevar sustento a su casa. Y ese sustento depende del empleo y el empleo depende de la inversión. Entonces, como no hay inversión, regreso al punto de partida. El pueblo es el que sufre, el ciudadano de a pie es el que sufre. Las consecuencias de lo que hemos hecho durante los últimos 16 años, pero en especial durante los últimos 3, es una consecuencia nefasta para la imagen internacional de Honduras. Tan es así que este mismo viernes una calificadora de riesgo, Standard & Poor's, degrada la calificación de riesgo de Honduras. No digo que a consecuencia del fallo de la Corte, sino de la acumulación de hechos durante los últimos 60, 90, 120 días. ¿Y eso qué significa también? Créditos más caros, acceso a crédito más alto. Vemos también un deslizamiento de la moneda acelerado. Durante el último mes, para que usted tenga una idea, se ha devaluado el empira frente al dólar, lo que no se había devaluado en 6 meses. Vemos una caída en las reservas internacionales de un pico histórico de casi 9,000 millones de dólares abajo de los 7,000 millones de dólares. Es una reducción sustancial. Y si le suma a usted a eso que no, insisto, hay inversión extranjera directa e inclusive el inversionista nacional, vemos con preocupación, con ojos de preocupación, qué es lo que está ocurriendo en el país. Vemos inclusive con ojos de preocupación que se ponga en riesgo el proceso electoral, que en el Congreso de la República literalmente fueron retrasando de manera intencional la aprobación del presupuesto a las instituciones que están ahí precisamente para garantizar el proceso electoral
del próximo año. Entonces, cuando esas noticias salen de Honduras a los mercados internacionales, es muy difícil realmente que Honduras sea vista con seriedad para poder ser destino de inversión. Abogada Lafosse, que la decisión de la Corte haya sido tan dividida, ¿dice algo? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo concuerdo con él que esta acumulación de hechos intencionales en Honduras se convierte hoy que la seguridad jurídica sea la necesidad más profunda de este país. Sin seguridad jurídica, Darío, cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, fracasa. Y eso lo hemos visto en el pasado como en este presente. Es como un nuevo capítulo de una serie de crimen organizado. Porque todo esto, esta inseguridad jurídica se visualiza como una especie de complicidad con el crimen organizado. Todos conocemos la historia del gobierno anterior y obviamente los recientes hechos al actual gobierno. Y si usted relaciona una cosa con la otra, visualiza una inestabilidad o un colapso institucional completo. Si usted mira, ejemplo, para poner 3 temas puntuales con relación a la sede, que si hay responsabilidad de un lado solo para los del pasado y no para los que están en el presente, tendría que analizarse hasta dónde trasciende la omisión de no haber derogado oportunamente la inconstitucional de las sedes en principios de año, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad tendría el Poder Ejecutivo de dejarnos sin el único instrumento jurídico eficaz, eficiente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? La extradición. La cancelación de la extradición, donde deja a 8 millones de personas vulnerables frente a ese flagelo, donde el Estado es completamente vulnerado e infiltrado, tanto en el Poder Legislativo, en el Judicial, como en el Ejecutivo. Y lo último, tendrán ellos también responsabilidad. Y luego, el decreto de amnistía, que lo manejaron a la par. Pienso, si yo declaro inconstitucionales porque estoy defendiendo los intereses de la población o los intereses públicos, y viene la Corte y dice que el decreto de amnistía es constitucional, ¿no cree que sería contradictorio si estoy defendiendo acá los intereses públicos de la nación, el patrimonio público de la nación, la autoridad soberana del Estado, pero aquí soy cómplice de actos de corrupción porque digo que tienen motivación política? Entonces, todo esto es como es contradictorio, una doble cara de la moneda que la juegan sutilmente y muy hábilmente en fraude a la ley, en fraude a la misma Constitución y en fraude a nuestros mismos intereses, frente a un escenario político, especialmente con el proceso electoral. Ya vamos a profundizar en esas otras interpretaciones después de una pausa, mientras les ofrezco más café. ¿Quieren más café? Yo ahorita tengo. ¿Todavía tiene? La tercera taza está esperando por ustedes. Una pausa muy breve. Doctora Lafosse, ¿a qué se refería usted cuando decía que la Corte debe de ser muy explícita, muy detallada en la emisión de su fallo para evitar mayores consecuencias? Sí, mire, frente a lo que dice el abogado, obviamente van a haber responsabilidades de carácter mercantil. No voy a entrar a detalles porque hay mucha tela que cortar también ahí. Sin embargo, se van a disminuir enormemente si hacen un trabajo minucioso, porque tiene que ser muy minucioso
y detallado. Por darle un ejemplo, si comparamos dos sedes, Comías, la de Choluteca, que es la que cultiva frutas, todo tipo de frutas de colores por el Orquídea. sol y no sé qué, no me acuerdo. No, y la de aquí- Roatán, por ejemplo. Y la de Roatán. Ajá. Entonces, usted mira ahí que son dos tipos de inversiones distintas, por dar un ejemplo. La de Choluteca trabajaba y sigue trabajando frente a beneficios fiscales y de otro índole que le permite el Estado para facilitarle su actividad mercantil. Y además ha promovido un desarrollo fuerte y la mano de obra es 100% hondureña. Ese es un esquema. Cuando sale la sede, esa empresa mercantil, esa sociedad, vio la posibilidad de una apertura más amplia y dijo, Comías, solo lo dijo, no, a mí me conviene y me meto a la sede, sin haberla decretado el Congreso Nacional, la zona específica territorial. Entonces viene frente a la ambigüedad y la inseguridad jurídica que hasta ahora ha vivido, Sí. ese tipo de decidió seguir trabajando tal cual como lo estaba haciendo hasta ahora. Ok, ¿qué daño se le pudo haber originado a esa empresa? Tal cual como está, si sigue funcionando, ninguno. Entonces, ese es uno de los puntos que tendría que saber la Corte, de verificar materialmente los tipos de inversión que se han hecho. Ahora, con respecto a la Próspera, esa es una inversión de compra de tierras, de edificación de edificios, de urbanismo, por decir así, de construir una ciudad. Frente a ello, y la inversión es puntual, o sea, ellos no invierten efectivamente de manera inmediata, sino que usted está pagando y se van originando las inversiones mientras se van construyendo materialmente los edificios. Ese es un tipo de inversión. Y la otra es muy virtual. O sea, es Bitcoin, monedas virtuales, donde no se materializa de manera efectiva hasta donde esa inversión se ha efectuado materialmente hablando y cuáles son los daños que podrían haberle surgido a través de esta sentencia. Estoy de acuerdo. Entonces no es que solo voy a anular aquí y esto queda válido y esto sí lo voy a sanear. Tiene que haber una investigación muy, muy detallada. Y ese detalle tiene que explicitarlo en su documento la Corte Suprema. No hay más. Y debe decirle, por ejemplo, a las empresas qué se va a hacer con las inversiones, Así con es. las propiedades de tierra, con la relación laboral con empleados, Así etcétera, es, etcétera, etcétera. etcétera. Si no lo hace, mi amigo, en el arbitraje lo veremos y obviamente van a haber responsabilidades. Por eso o sea, apórteme es el su momento respuesta. oportuno, jurídicamente hablando, para restablecer y proteger en lo que más se pueda, no solo los derechos de carácter mercantil de la sociedad, sino de las personas con derechos particulares que fueron de buena fe a invertir o a interactuar desde la manera de ¿Cuál punto es de el vista impacto en mercantil. las empresas de este fallo de la Corte Suprema, abogado Briceño? Es muy, muy impactante y aquí tenemos que considerar de que lo que se espera es que este proceso de transición, como bien lo llama la maestra Lafosse, no sea ilusorio, sino que sea algo tangible, algo que pueda realizarse. Me preocupa a mí de que, por ejemplo, se pretenda decir a esta empresa, cualquiera, X o Y, del que está aquí al amparo del régimen sede, simplemente la vamos a pasar a la SOLI, la vamos a pasar a la RIT, la vamos a pasar a cualquier otro de los regímenes. ¿No es así de fácil? No es así de fácil. Como bien lo plantea la maestra, cada una de estas empresas, tanto las organizadoras y promotoras de las zonas como las otras que han invertido de manera independiente, tienen modelos de negocio bien particulares. Entonces hay que ver si los modelos ya tradicionales del régimen ordinario de Honduras
permiten esta transición, si son compatibles, es decir, peras con peras, manzanas con manzanas. Y además de eso hay que ver si el régimen al cual se le ofrece a estos inversionistas es seguro. Eso ya lo tienen ustedes estudiado, ustedes ya tienen una respuesta para eso. Bueno, por ejemplo, si nos ponemos a ver el proyecto de ley sobre llamado justicia tributaria, ahí lo que se plantea es la derogación de todos los regímenes especiales. Entonces lo que se espera es que en esta sentencia no se le venga a decir, fulano de tal, vos andate a este régimen, o sutano, andate a este otro. No Si estas mismas leyes se están intentando derogar desde hace años. No se ha podido, pero es un proyecto que sigue socializándose. Entonces hay que ver si el derecho hondureño permite esto y si ese derecho hondureño va a tener la estabilidad en el tiempo que merece. De acuerdo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, las empresas bajo el régimen de las sedes pueden seguir operando o deben cerrar ya. Algunas pueden seguir operando, por ejemplo, la de Orquídea creo que es el modelo más tradicional, importación, exportación, producción de alimentos, es creo que bien straightforward, bien directo el modelo de negocios de ellos y creo que sí es compatible con el régimen ordinario de Honduras. No creo que sea necesariamente lo mismo, por ejemplo, como lo comentaba, hay empresas que invierten en criptofinanzas, que si bien esto no es una inversión material en el sentido de que usted la va a ver, es una inversión a final de cuentas. Los tratados internacionales no le dicen tiene que ser esta tasa, tiene que ser algo que yo pueda tocar. Es una inversión en cualquier sentido. Se le llama inversiones ligeras. Por poner nombres, sin necesidad de vincularlas a esto, empresas como Uber, ellas no tienen el carro, pero le dan la plataforma digital a través de la cual usted puede rentar ese carro, que es de otra persona. Entonces, son muchos modelos. Se espera de que la Corte se involucre a día de hoy, y yo he tenido contacto con dos sedes, con Ciudad Morazán y con Próspera Sede. Hasta donde yo tengo conocimiento, ningún funcionario público se ha acercado a visitar a ninguna de estas, consultar qué ondas que están haciendo acá. Entonces lo que se espera es que al menos el Poder Judicial pleno se acerque, consulte qué es lo que ustedes están haciendo acá y ver conforme a esa realidad Tiene que haber lo que decía la maestra no debió pasar. El problema es que pasó y ahí se crearon ciertos derechos y con la expectativa de que se mantuvieran en el tiempo. Entonces tiene que haber esa interacción para que el proceso de transición sea materializable en el tiempo. ¿Cuándo va a tener la Corte todo ese documento que deje claro todas esas inquietudes, abogada? No les sabría decir, pero según tengo entendido, y ojalá que sea así, no lo van a publicar ahorita precisamente por eso. Los otros, ¿Cuánto puede tardar? no sé, debería ser... ¿De acuerdo a su experiencia? ¿Hay casos mire, similares? cuando usted va y convoca una sesión Ajá. con un tema tan sensible, Ajá. debió haber todo esto que estamos diciendo, Ya debe haber estado. Entonces, estamos en una incertidumbre para saber en mire, qué fecha la Corte va a dejar determinado todo mire, eso. estamos más inseguros jurídicamente en este momento que antes. Entonces la Corte, como se puede tardar una semana, se puede tardar un mes, se puede tardar un año. Así es. Así es. Definitivamente. Por hoy yo le decía que la seguridad jurídica hoy es fundamental. Toda la vida ha sido un elemento que ha jugado muchísimo en el desarrollo de este país. Y una cosa muy interesante que él señala con respecto a la socialización de esa nueva ley tributaria, en cuanto a las inversiones, es que tiene que tener un equipo también muy especializado para cuando hagan ese trabajo. Por ejemplo, el caso del servicio de Internet, por dar un ejemplo, que se da ahora de manera satelital. El caso de Elon Musk, hoy en Chile, por ejemplo, el servicio se presta desde allá, se pagan allá, porque ahora la manera de hacer negocio no necesariamente a través de la banca tradicional, le está exigiendo a él que pague impuestos, ¿verdad? Entonces, hay negocios que están funcionando de esa manera
en Próspera, por ejemplo. Entonces, esos tipos de inversiones virtuales y que trascienden a tecnología, donde no se visualiza materialmente el dinero como lo conocemos nosotros, tiene que tener un trabajo al detalle de gente especializada en el tema, de manera de poder lograr que las inversiones sigan trabajando con esquemas normales internacionales. Supuesto. No es que a mí se me va a ocurrir, claro, y porque como yo estaba ahí y ustedes me dijeron que yo podía ser y ser juez, es obvio que no lo va a poder seguir haciendo, ¿no? Don Rubén, ¿hay una agenda política en todo esto? Sin duda alguna. Y yo creo de que no se ven las consecuencias que esa agenda política tiene. Y yo enumeraría 3 impactos, 3 aristas que deben de ser evaluadas. Número 1, que ahorita lo estaba mencionando usted, una palabra crucial en este momento: certidumbre. En un país donde no se puede prever por los altos niveles de incertidumbre, por el alto nivel de inseguridad jurídica, utilizando precisamente los términos que está utilizando la abogada, sí, definitivamente se viven momentos en los cuales el país pierde total atractivo para atraer inversiones. Eso en primer lugar. Yo estoy de acuerdo que el trabajo que se tiene que hacer es fino. En una instancia de arbitraje como la que menciona el abogado Briceño, van a evaluar 2 puntos muy certeros para medir los impactos. Lo que se llama en términos financieros el análisis de flujos futuros. ¿Qué es lo que está perdiendo el inversionista a futuro, a un determinado periodo de tiempo? Por esta derogación, por este fallo, y qué impacto va a tener en lo que se denomina como el goodwill de la empresa, el valor patrimonial, tal vez no tangible, pero que sí es percibido por la comunidad internacional, por los mercados internacionales. Y el tercer punto, la tercera arista, es cómo nos comparan, qué están haciendo los países vecinos de manera contraria a lo que nosotros estamos haciendo. El ejemplo de El Salvador. Presidente Bukele, para atraer inversión extranjera, le abre la puerta a técnicos especializados, garantizando la nacionalidad salvadoreña y habilitando un esquema bajo el cual las empresas que inviertan en El Salvador en precisamente áreas de tecnología como en las que está invirtiendo Próspera, pues en El Salvador está libre de impuestos. Entonces, teniendo en cuenta esas 3 aristas, la agenda política que tiene la actual administración está afectando cada uno de los resultados de esos 3 escenarios, de esos 3 puntos. Y hoy lo que vemos es que el discurso de esa ideología, que es ahora sí totalmente abierta al mundo, a Honduras, la actual administración lo único que está haciendo es alienando al inversionista extranjero, diciéndole: Honduras no es apto para recibir inversión. Mire, cuando usted encuentra que un funcionario público que se debe a la ciudadanía y que de manera abierta y de manera atrevida y desvergonzadamente ataca al electorado, a los votantes, a sus propios conciudadanos. Imagínese eso. En medios de comunicación, donde funcionarios de la actual administración atacan a representantes diplomáticos
de un país amigo, de un país que aloja a casi 2 millones de hondureños, que envían casi 9.000 millones de dólares en remesas anualmente. Pues hombre, la ideología política de la cual estamos hablando no está en defensa del bien común, no está en defensa del hondureño de a pie, no está en defensa de lo que ellos llaman soberanía. De acuerdo, Soberanía y en esa agenda política, que usted alude, ingeniero Sorto, entra también en juego lo que hemos visto, que paralelamente a la inconstitucionalidad de las sedes, también se habla de una zona franca para los chinos en el sur del país. Le dejo planteada la pregunta para recoger su respuesta después de una pausa, porque es la hora de darle la palabra a nuestros anunciantes, aquí donde es prohibido olvidar que somos empresa privada. Gracias a Dios por eso, y hay que poner anuncios. ¿Cuál es la diferencia entre las sedes y las zonas libres, las zonas francas para los chinos en el sur, de las que han hablado en distintos momentos funcionarios del actual gobierno? ¿Qué percibe usted, ingeniero Sorto? Pues ha circulado en las redes sociales algunos documentos que básicamente lo que dicen es va a gozar prácticamente de los mismos beneficios, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, sí hay en aspectos legales diferencias sustanciales entre una zona franca y una sede. Y ya los abogados han descrito precisamente dónde entra en conflicto el marco de las sedes con la Constitución de la República. Entonces, creería yo que de manera equivocada estamos, por un lado, empujando al país a una situación de verse poco atractiva para la inversión para países en específico, hablando de Estados Unidos, pero para China, que es el nuevo socio comercial, tal y como fue descrito en esos documentos que han circulado en las redes sociales. Para ellos sí hay condiciones y ahí no hay consistencia, no hay homogeneidad. Entonces no son principios, sino que son intereses. Depende de quién sea. Y regresamos al punto de partida donde usted me pregunta acerca de la ideología de la actual administración. Entonces no vemos consistencia, no se busca el bien común, no se busca defender la soberanía. En realidad lo que se busca es defender intereses ideológicos que no deberían de primar para Honduras porque no traen ningún beneficio para el ciudadano. ¿Qué opinan ustedes sobre ese asunto? Concuerdo bastante con el ingeniero Sorto en el lado de que esta decisión se da en un momento bastante coyuntural. Durante los últimos años y los siguientes años por venir se ha un proceso en el cual diversas empresas que han invertido en la República Popular de China quieren migrar a sectores como América Latina para tener tanto concordancia de horario con un socio comercial como lo es Estados Unidos, como para abaratar los costos de movilización del producto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, como bien lo planteaba el ingeniero, el ejemplo de El Salvador, que se está digitalizando a más no poder. Se crearon alianzas estratégicas con Google. Se está creando la ciudad Bitcoin, que es un modelo de zona económica especial con cierto nivel de autonomía. Se están dando, como usted lo planteaba, también beneficios de migración a inversionistas y a talentos especializados. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que acaba de hacer una alianza con Intel para la producción de chips desde el territorio centroamericano, particularmente Costa Rica. Y así muchos ejemplos, por ejemplo, Panamá, que ya desarrolló un sistema de zonas económicas especiales para empresas multinacionales, que usted va a encontrar farmacéuticas, va a encontrar compañías de autos, va a encontrar de todas las mejores compañías del mundo ubicadas en distintos países, ahí tienen la sede.
con S, no con Z, Sí. valga la aclaración. Sí. Entonces, o sea, tenemos todos estos países que están generando entornos legales tan competitivos y Honduras nos estamos, a mi criterio, atrasando con discusiones tal vez decimonónicas del siglo XVIII, siglo XIX. Y este tema de la soberanía en el entorno de las inversiones no es un argumento nuevo, don Darío y maestra Ruth, ni ingeniero. Este es un tema de que desde que este sistema de derecho fue creado, o esta temática del derecho fue creada por allá de los 1800, los estados que en su momento eran colonizados tenían este tipo de decisiones para decir, ok, vos sos inversionista extranjero, pero te tenés que tener a mis reglas si querés invertir en mi país. Pero con esto lo que se fueron dando cuenta es que esos inversionistas extranjeros preferían invertir en otros lados en los cuales sí se les reconocían ciertas prebendas, y ya cuando estos estados comenzaron a ver de que no traían dinero, comenzaron a cambiar el discurso, se comenzaron a celebrar más y más tratados de libre comercio para que ese dinero comenzara a llegar a estos territorios. Estamos viendo en ese sentido entonces una regresión a esa situación que pasaba en siglos pasados. Lamentablemente estamos retrocediendo en el tiempo, no solamente con la decisión, sino también con posturas intelectuales que ya deberían de haber trascendido. Entonces, estamos en un momento bastante importante. Creo que la Corte ha tomado una decisión equivocada, porque si se hizo esto con este régimen, se puede hacer esta misma cuestión de una sentencia retroactiva con otros regímenes. Y una vez consumada la decisión de la Corte Suprema, ¿qué recursos tienen las empresas y qué harán? ¿Qué viene ahora? A nivel interno, diría que ninguno, salvo que la maestra Ruth me indique algo que desconozco del derecho constitucional. Puede pedirle una asesoría aquí nomás. Se ahorra $20,000. Tal vez esté interesada. Ya me han solicitado, no creo. Pero bueno, luego le pasa la factura. Dígame usted su opinión, por favor. No, ¿Qué es lo que viene ahora? Como lo comentábamos afuera del aire, o sea, esto va a generar más problemas ante el CIADI, Corte Permanente de Arbitraje, un CITRAL, etcétera. E inclusive, particularmente en el caso de las sedes en los que las personas no solamente invierten, sino que también viven, se pueden generar conflictos también ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, o sea, es una temática multifacética y, pues bueno, los problemas están ahí. Queda a criterio de la Corte para solucionarlos. Abogada Lafosse, ¿por qué ahora? ¿Y qué consecuencias se hubiese evitado Honduras si esta anulación de las sedes, por decirlo en términos muy simples, se hubiese hecho en un trámite legislativo, en una legislatura declarar que se derogaba la reforma y en la siguiente legislatura ratificar esa derogación de la reforma? ¿Qué hubiese sido distinto en materia de consecuencias? Hubieran tenido la oportunidad de reformar la ley orgánica de la sede diciendo esto es lo inconstitucional y esto sí funciona. Entonces, la seguridad jurídica es más viable, es más transparente, más segura que lo que estamos viendo ahorita en la Corte Suprema de Justicia, donde la ambigüedad parece que existe y eso obviamente hay responsabilidades, puesto que el Estado es el que originó el problema de alguna manera. Tendríamos que responder. Obviamente no con todo, pero sí hubiera sido más transparente, mucho más seguro, la seguridad jurídica de ambos lados, tanto del Estado como por parte de la empresa, hubiera quedado sumamente definida y clara, sin perjuicio de la ratificación de la inconstitucionalidad de las reformas. Pero un punto importante, licenciado Darío, con relación a él, aquí no es un asunto de que si el intelecto es retrógrado o que nos hemos quedado en el pasado. No. Es un asunto que, si bien es cierto, la actividad mercantil ha sufrido cambios transformadores de manera acelerada por la tecnología, esto no se puede dejar de ver de que todas las zonas de desarrollo a nivel mundial, que son más de 100 y pico, incluyendo la de que existe en Cuba, esa zona de desarrollo tiene una ventanilla única donde le facilita el gobierno todos los trámites que tenga que realizar con relación a actos de gobierno.
no como esta. Esta es distinta, es la única en el mundo que es distinta. Entonces no podemos decir que esto es cuestión de que esto es antiguo y que del siglo pasado, no. Eso existe como zonas viables de desarrollo con beneficios distintos de manera de viabilizar y que sea fluida la actividad mercantil a que tenga una empresa mercantil función de gobierno es muy diferente. Por supuesto. Pausa y volveremos. Ingeniero Sorto, aprecio mucho su intervención esta mañana en nuestro foro. Déjeme una intervención final, por favor, a manera de reflexión, pero anúdelo con esta noticia francamente desagradable que hemos recibido en las últimas horas de que los que miden el riesgo en los países le han dicho a la comunidad mundial, mire, Honduras ya no está grave, está súper grave. En otras palabras, eso es lo que significa cuando el riesgo del país aumenta y cuando se encienden más alarmas alrededor del nombre de Honduras. Tómese 2 minutos, por favor, que queremos escucharlo. Muchas gracias, Darío. El análisis y la conclusión que debemos de hacer los hondureños es muy puntual y muy sencillo. Los inversionistas, la inversión es arisca, es asustadiza y es fácilmente, puede migrar fácilmente porque hoy el mundo está interconectado y la información, las fuentes de información con que cuentan los mercados financieros y los mercados de inversión son extensas. ¿Eso qué significa? Tiene un impacto directo. Cualquier noticia negativa, cualquier noticia que afecte ese nivel de certidumbre, ese nivel de paz social, de estabilidad sociopolítica. Y hoy lo que sale de Honduras, la información que sale de Honduras, el actuar de la administración pública, lo que transmite es todo lo contrario a certidumbre. Por lo tanto, Honduras es el mayor afectado. En el mes de la patria, en el mes donde deberíamos de procurar volver a Honduras, tal y como lo dice la canción de Guillermo Anderson, verla con otros ojos, en realidad pues se vuelve una tarea muy difícil y es la administración actual la que nos vuelve difícil esta tarea. El próximo año tenemos un proceso electoral y tenemos la oportunidad de cambiar a los administradores que en este momento tenemos. Y en función de eso, mi mensaje es sencillo. Volvamos atractiva a Honduras y que podamos verla con otros ojos, que la podamos merecer. Aprecio mucho que usted nos concede el privilegio de disfrutar de su inteligencia y de sus valiosos aportes, ingeniero Rubén Darío Sorto. Muchas gracias, ha sido muy gentil con nosotros. Gracias, Darío. Le deseo un buen día, una linda jornada y una linda semana. Gracias por su lucidez y sus comentarios aquí. Gracias. Abogada Lafosse, se han levantado voces en el sentido de que después de declarar inconstitucional las sedes, ahora incluyendo al diputado Redondo, dicen que hay que proceder en contra de los diputados que aprobaron aquella reforma hace unos 12 años. ¿Cuál es su interpretación? ¿A cuál reforma de hace 12 años? A la constitucional que le dio espacio a las sedes. Ah, bueno. Mire, ahí hay que hacer un buen análisis también y no necesita ser muy profundo. Si usted se fija en el Congreso Nacional, lo que existe es un autoritarismo institucional, donde dejó de ser hace mucho tiempo un órgano colegiado, sustituido por una sola persona. Y si hablamos de origen, como lo está hablando la Corte Suprema de Justicia, entonces tendríamos que irnos al origen de cómo están formándose hasta hoy las leyes
cuando es muy cuestionable la presidencia del Congreso Nacional, del cual hay un recurso que no se ha sido resuelto ¿por qué resuelven esto ahora y no resolvieron esto primero? En la sala de lo constitucional no se resuelve y en la corte no se resuelve por orden de llegada. Así es. Así se resuelve. Así se resuelve. La presidencia la maneja el presidente de alguna sala o de cada sala maneja la presidencia. Y si esa es la presidencia, entonces se tiene que ir primero a este. Entonces, en relación a lo siguiente, ¿es legal de origen el decreto de amnistía? ¿Es inconstitucional desde el origen o no? Por la situación de la presidencia del Congreso o de la Junta Directiva. ¿Fue legal la comisión permanente para nombrar interinamente a un fiscal? ¿Fue legal el nombramiento del procurador general sin haber llenado los requisitos constitucionales? ¿Fue legal el nombramiento del fiscal actual general, que primero realizó actos siendo interinamente hablando? Y si fue legal no haber permitido ¿O que participara él siendo regidor? que participara él siendo regidor. Ese es otro punto. Entonces, todos esos actos, si la Corte pretende restablecer el Estado de Derecho, como dice el decreto de amnistía, de restablecer las garantías y los derechos constitucionales, pregunto, ¿por qué no resolvió eso? Para luego dar seguridad jurídica frente a ese planteamiento de toda esa actividad legislativa para poder resolver otro tipo de casos que pudieron haber asegurado muchísimo más que la idea de la Corte Suprema de Justicia es la defensa del interés público, que es la defensa del bien común, que es la defensa de la soberanía y que es la defensa de nuestros intereses tanto económicos, sociales como políticos, ¿verdad? Pero bajo ese contexto pareciera que no es así, puesto que no ha resuelto. La gente espera que se resuelvan esos problemas. Hay ambigüedad en ese espacio. Si los actos cometidos, realizados, originados hasta ahora, son originalmente legítimos, y eso es importante que la Corte Suprema lo defina de una vez por todas, puesto que hay todos los recursos ya interpuestos. Y igualmente el asunto del fiscal que fue sustituido por otro, mientras no había sido nombrado por el Congreso Nacional. Ese es otro punto muy relevante y que todo eso trae inseguridad jurídica. No solo el asunto de la sede, es un ambiente promovido por el autoritarismo que no viene la inversión. Pues no solo es el asunto de las sedes, es todo un conjunto, una acumulación de actos que vienen a establecer un ambiente de incertidumbre total para que cualquier proyecto de inversión pueda realizarse sin el menoscabo posible y con toda la seguridad que un inversionista necesita. ¿Qué reflexión quiere dejarnos usted al final, abogado Briceño, sobre las consecuencias de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia y todo el panorama jurídico, sobre todo visto desde el sector privado? Definitivamente, Darío, principalmente el hecho de que todos estos problemas que comentaba el ingeniero, la abogada Lafosse, que verdaderamente existen y son tangibles, pero cuando se pretenden crear modelos distintos que de alguna u otra forma pretendan, tal vez no necesariamente lo solucionen a cabalidad, pero pretendan ser una alternativa para evitar estos problemas, se critican. Entonces se crea una situación en la que hay personas que están enamoradas del fallo en el cual está operando el Estado de Honduras y no se permiten otras opciones. La Corte tiene en este caso que pronunciarse no solamente sobre por qué cambia de criterio, o sea, y cuáles son los requisitos para cambiar un criterio jurisprudencial, porque ya en cortes anteriores, 2 de hecho, se había indicado de que las sedes eran constitucionales. Entonces, ¿bajo qué concepto y bajo qué requisitos una nueva Corte puede cambiar sus criterios?
porque ahora sí y antes no pronunciarse sobre la constitucionalidad de una normativa derogada y principalmente, como lo decía la abogada Lafosse, hacer un trabajo con bisturí, aunque tal vez lo hacen con machete, como usted lo decía, porque, cómo se va a realizar este proceso de transición, cuáles son las garantías que se le van a otorgar, cómo se van a proteger los derechos adquiridos que están ahí, tanto no solamente a nivel mercantil, que sí los están, sí existen, sino también a nivel de derechos humanos. Porque como lo he dicho antes, las sedes no solamente hay personas invirtiendo, hay personas viviendo ahí. Entonces es una cuestión con múltiples variables que todas tienen que ser consideradas para que el Estado no incurra en todavía más violaciones del derecho internacional. Si las empresas se van a reclamarle al Estado de Honduras en tribunales internacionales, ¿qué van a reclamar? Bastante complicado, o sea, depende de cada empresa porque, como lo hablábamos, cada empresa tiene su modelo particular, pero principalmente podría hablarse de un tema, hay una cuestión que se llama expropiación y esta puede realizarse de distintas maneras. Hay una particular que se llama expropiación por desregularización, es decir, yo como Estado creo un régimen, las empresas vienen o cualquier persona viene a invertir bajo ese régimen y yo de ahí les quito la manta de abajo, se caen, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo como Estado para que ese régimen que yo mismo creé, que yo mismo desarrollé y que ya hay gente que ha comprometido capitales al amparo de ese régimen especial, qué hago yo para respetarles ese derecho después de que la normativa ha sido derogada? Es un tema de que yo te creo las provisiones, pero después te las quito. No es lo mismo como en otros casos de inconstitucionalidad en los que no hay derechos adquiridos, en los que no hay una operación con terceros. Aquí es un caso mucho más complicado porque la decisión que se está tomando tiene afectaciones a otras personas. En el peor de los escenarios, ¿de qué dimensiones puede ser la sanción contra el Estado de Honduras? En el peor de los casos, pues lo que se está reclamando en la demanda al menos de Honduras Próspera Inc. y otras son 10.7 mil millones de dólares. Esto sin perjuicio de que el tribunal se pronuncie, pero también hay que considerar de que hay más de 200 empresas invirtiendo en cada una de las 3 sedes, hay más de 2.000 o 3.000 personas viviendo en cada una de las 3 sedes, entonces cada una de esas personas, cada una de esas empresas puede implicar una nueva demanda en contra del Estado de Honduras. O sea que la acumulación de errores del Estado de Honduras nos lleva a una sanción desastrosa para las finanzas públicas, previsiblemente. Es una de las posibilidades, definitivamente, y la Corte Suprema tiene que considerarlo. Eso es lo que ha dicho la abogada Lafosse aquí muy detalladamente. Solo hay un punto bien importante. 30 segundos, por favor, que el tiempo es cruel. Existe una sentencia que sí declaró la inconstitucionalidad y precisamente por eso dijo ella, no me voy a volver a pronunciar porque ya hablé que este régimen es inconstitucional. Claro. Fue cuando quitaron a la corte anterior. Sí. Ese Sí, punto era es muy era importante. sobre otro régimen. Señores, les agradezco No, mucho era su bien, presencia aquí con nosotros, el ingeniero Rubén Darío Sorto, analista del Panorama Nacional, y aquí en el estudio conmigo, el abogado Javier Briceño, abogado del sector privado y especialista en arbitraje, recién casado, tiene 5 meses de casado este hombre y nosotros atrasándolo, y la abogada Ruth Lafosse, especialista en la Constitución del país. A todos, gracias. Adiós.